Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan hasta ahora en las diferentes plataformas del Ministerio del Fuerte Pregón. Gracias por acompañarnos en este día domingo 21 de marzo. Estamos aquí para poder tener el repaso de escuela sabática y gracias por acompañarnos realmente y gracias por también compartir ya de antemano la programación de esta escuela sabática. Lo puede hacer a través de Facebook, de YouTube, también a través de la radio, lo puede hacer. Bien, esta semana estaremos tratando un tema muy interesante que se titula ¿Quiénes son los ángeles? Es la escuela sabática para toda esta semana. Un tema que yo pienso que a todos nos interesa y que muy poco se hablaba de los ángeles realmente en las iglesias o concerniente a lo que dice la palabra de Dios a este tema de los ángeles. Pero esta semana lo vamos a tratar, vamos a hablar un poco de quiénes son los ángeles, cuál es su función, qué hacen en esta tierra. Y también vamos a ver que también, como hay ángeles buenos, también hay ángeles malos, que tienen también cierta función de parte del enemigo. Pero bien, antes de empezar me gustaría orar para poder estudiar esta escuela sabática. Vamos a orar ahí donde tú estés. Padre Celestial, nuevamente le damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por su bendición, su amor y su cuidado. En esta hora, Señor, rogamos que su Santo Espíritu nos acompañe en el estudio de su palabra y que sea este nuestro Maestro, Señor. Bendiga a nuestros amigos y oyentes que nos ven y nos oyen y que, Señor, puedan ser dirigidos por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La inspiración para toda esta semana en el conflicto de los siglos, la página 565, nos dice lo siguiente, refiriéndose un poco a los ángeles. La relación entre el mundo visible y el invisible, el ministerio de los ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos son asuntos claramente revelados en las Sagradas Escrituras y como indisolublemente entretejidos con la historia humana. En el asunto de los ángeles, la palabra de Dios es clara al decir que hay ángeles buenos como hay ángeles malos y cuál es la función. Y eso lo vamos a estudiar esta semana. Sabemos que la historia de los ángeles está muy entretejida a la historia también humana. Dice, nótese en nuestros días una tendencia creciente a no creer en la existencia de los malos espíritus. Mientras por otro lado, muchas personas ven espíritus de seres humanos difuntos en los santos ángeles, que son enviados para servir a los que han de heredar la salvación. Esa es la tendencia que hay hoy en día, de no creer que existe el mal. Pero vamos a ver que también existe el bien, como también así existe el mal. ¿Y por qué fue esta consecuencia? Por la causa del pecado. Muchos creen que quizás un familiar que se ha muerto aparece por ahí o quiere decirme algo cuando realmente no es ese familiar. Es un espíritu que muchas veces nos quiere engañar. Y eso lo vamos a tratar también esta semana al estudiar esta escuela sabática. Va a estar muy interesante y le invito a que usted pueda acompañarnos todos los días. Para terminar la cita sigue diciendo, pero las escrituras pero las escrituras no solo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, sino que contienen pruebas terminantes de que estos no son espíritus descarnados de hombres que hayan dejado de existir. Los ángeles no son espíritus de hombres que andan por ahí, no. Son seres creados por Dios y que tienen una función, ¿sí? Lamentablemente, cuando entró el pecado, cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo, arrastró una tercera parte de esos ángeles creados por Dios. Y esos ángeles hoy están al lado del enemigo, trabajando muchas veces para la perdición del hombre. Pero también hay ángeles buenos que aún están con Dios fieles a Dios, que quedaron ahí en el cielo, que fueron fieles, que no creyeron a la mentira del enemigo, sino que creyeron a Dios, a lo que Él decía. Y todas esas cosas, hermano, vamos a tratar esta semana. Pero bien, vamos a comenzar con la primera pregunta que nos tiene esta escuela sabática para esta semana. Y es la pregunta número 1 que dice, ¿desde cuándo han existido los ángeles? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Desde cuándo entonces existirían los ángeles? En el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, nos dice lo siguiente, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
la Biblia al referirse de estrellas en este versículo está hablando de ángeles. ¿Sí? Entonces dice que los ángeles alababan ¿desde cuándo? Desde antes de la creación del hombre. Quiere decir que los ángeles, hermanos, existían antes que el hombre fuese creado, antes de la creación del hombre. Entonces, una cita nos deja un poco más claro este asunto, el conflicto de los siglos. Ahí mismo en la página 565 nos dice, antes de la creación del hombre ya había ángeles, ya existían los ángeles. Antes que el hombre fuese, ya los ángeles existían, ya estaban, ya habían sido creados por Dios. ¿Sí? Así que un punto muy importante a tener en cuenta, de que los ángeles existían antes de que el hombre fuese creado. Sigue diciendo aquí la cita, pues cuando los cimientos de la tierra fueron echados, aún las estrellas de todas las albas alababan y regocijaban a todos los hijos de Dios. Job 38:7, lo que acabamos de leer. Y sigue diciendo aquí la inspiración. Después de la caída del hombre, fueron enviados ángeles para guardar el árbol de la vida, y esto antes que ningún ser humano hubiese fallecido. Cuando el hombre cayó en pecado, fueron ángeles enviados a proteger el árbol de la vida para que el hombre no pudiera tomar su fruto y así el pecado no se pudiera perpetuar, ¿verdad?, en esta tierra. Entonces fueron enviados ángeles para proteger el fruto del árbol de la vida. ¿Sí? Sigue diciendo la cita, los ángeles son por naturaleza superiores al hombre, un poquito superior que el hombre, dice el Salmos 8:5. Pues el salmista, refiriéndose a eso, dice, algo menor lo hiciste que los ángeles, refiriéndose al hombre. El hombre fue un poquito menor que los ángeles. ¿Sí? Fueron creados un poquito menor que los ángeles. Las Santas Escrituras nos dan información acerca del número, del poder. Las Santas Escrituras no nos dan información acerca del número, del poder y de la gloria de los seres celestiales, de su relación con el gobierno de Dios y también con la obra de redención. Eso nos enseñan las Santas Escrituras, ¿verdad? Nos da mucha información de cuántos son los ángeles, cuál es su poder, cuál es su relación que tienen con el gobierno de Dios, también cuál es su papel en la redención del hombre. Son temas, hermanos, que la palabra de Dios nos deja claro de que hay ángeles poderosos. Hay ángeles que han sido creados por Dios poderosos. Hay querubines protectores que están cerca de la gloria de Dios. Pero hermanos, todo eso son temas interesantes que vamos a ir tratando poco a poco, día a día. Y vamos a ir viendo este gran misterio de los ángeles. Así que le invito a que pueda compartir esta escuela sabática y pueda, hermano, darse cuenta de que también hay un ángel que siempre está a su lado cuidándolo, que también está anotando todo lo que usted hace y lo malo y lo bueno y lo malo que usted hace. Así que tenga en cuenta eso también. Así que cada uno de nosotros tenemos un ángel y eso es lo hermoso. Y quizás esta semana le iremos a tratar un poquito más que sea. Bien, vamos a orar entonces para terminar esta escuela sabática de este día. Y así pues, hermanos queridos, y de cada día aprende un poco más. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por esta escuela sabática. Y querido Dios, gracias por el misterio de los ángeles. Gracias porque sabemos que ellos cumplen un papel importante en la redención del hombre. Querido Dios, bendíganos en este día y que sus santos ángeles siempre nos puedan acompañar y cuidar, Señor. Querido Dios, bendiga a nuestros amigos, donde quiera que estén, y que todo lo que hagamos este día sea para honrar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga a todos, que pasen un feliz día.